La historia de Cuba parece estar asociada con los límites de la aventura humana. Junto a la racionalidad creadora, la razón impura y las ilusiones de la fe, dieron forma a las visiones que no pocas veces velaron las pupilas osadas de quienes intentaban penetrar el espacio de lo desconocido. Desde los orígenes, la historia de las ideas en la isla vendrá asociada a la conquista de la tradición de un pensamiento capaz de crear una escuela cubana en una Cuba libre. Cuando hablamos de la nacionalidad cubana, yo siempre tengo interés en recalcar que la nacionalidad fue también obra de los maestros. Cintio Vitier, en su memorable obra Ese sol del mundo moral, recuerda al primer maestro, un maestro que fue parte de la servidumbre o criado en la casa del conquistador Diego Velázquez y que en Santiago de Cuba ejerce por vez primera, que se tenga noticia, una función pedagógica. Es decir, estamos hablando desde los mismos orígenes del surgimiento de la nacionalidad cubana. Ya él pensaba que esta era una tierra propia, con el desarrollo de una cultura propia, que iba formándose dentro del conjunto hispánico, y hace este esfuerzo por educar a los niños. Allí, en una calle de Santiago, junto al muro de la catedral, está la lápida que recuerda a Miguel Velázquez, que llevaba el nombre de su señor. Y al mismo tiempo aparece su pensamiento, un pensamiento que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Es una tierra sometida, es una tierra como de señorío, escribe. Y esto nos explica un poco la lucha, la semilla que se planta en las tierras nuevas de un magisterio que tendrá que formar necesariamente a generaciones en un sentimiento que en forma alguna en los tiempos de Miguel Velázquez podían evocar la nación. Eran solamente los orígenes, los primeros atisbos, el sueño. Los primeros 200 años de colonización española fueron nulos para el desarrollo de la educación en Cuba. Los niños cuyas familias pertenecían a los estratos privilegiados de la sociedad recibían la primera enseñanza a través de maestros particulares. Para los pobres, prácticamente, la única posibilidad de educarse era a través de las formas no escolarizadas. Porque consta, por ejemplo, que los obispos que había en Cuba, primero era uno solo en Santiago para toda la isla, después había uno en Santiago y otro en La Habana, en sus visitas pastorales por todas las parroquias de la isla, tenían como preocupación no solamente ver el estado religioso de la parroquia aquella, cómo estaban los ornamentos, cuánta gente iba a misa, ordenar a los que no estaban casados por la iglesia para que se casaran, bautizar a los niños no bautizados, pero también se preocupaban si había escuelita y dispensario. Claro, esa educación del siglo XVI debe haber sido muy, muy elemental. Probablemente el equivalente de una escuela primaria nuestra y no más que eso hasta ese momento. Y las personas que había con una cierta cultura en Cuba en la época, que sabemos que los había, traían esa cultura de Europa, o sea, eran españoles, portugueses, italianos, y traían su formación cultural de allá. El siglo XVII es un siglo de formación de las grandes tradiciones que va a heredar Cuba, y con ellas también las de aquellos maestros que daban clases en los conventos, a los niños pobres, fundamentalmente de leer y escribir. Ya en el siglo XVII empiezan, por lo menos en la iglesia, que era la que se ocupaba de la educación entonces, las primeras formas ya de una educación de una cierta calidad más sistemática. Por ejemplo, el Colegio San Ambrosio de La Habana, precursor del Colegio San Carlos y San Ambrosio,
que está en la calle de los Oficios, en La Habana Vieja, la Casa del Árabe, perdón. Y ese colegio pequeño de San Ambrosio era bien para los niños que querían ser sacerdotes cuando mayores, pero también para otros niños. Y ahí sí había ya una educación más sistemática, sobre todo humanística, científica poco. En el siglo XVIII surge la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, que a su vez crea un colegio, y de este colegio, como de otras instituciones religiosas, también comienza a impartirse docencia, fundamentalmente de lectura y escritura. Desde finales del siglo XVII, la alta sociedad habanera había dado muestras de un especial interés por el desarrollo de centros culturales capaces de formar una juventud de élite intelectual. Es por eso que el siglo XVIII comienza a aclarar el panorama cultural de la isla. Eduardo Torres Cuevas, uno de los más brillantes, si no el más brillante historiador cubano de nuestra generación, ha escrito amplísimamente sobre San Carlos y San Ambrosio. El nombre en aquella época era Real y Conciliar Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio. ¿Por qué colegio o seminario? Muchas personas lo asocian a la universidad. En realidad, en el colegio de San Carlos, que era como más se le conocía, la entrada era con 12 años. El seminario tuvo su etapa de oro cuando el obispo era Monseñor Espada, que era un hombre que estaba muy al día en las cosas, venía de ser decano de un colegio universitario en Salamanca y con una filosofía de la Ilustración española católica muy avanzada. El obispo Espada fue el exponente más brillante del catolicismo insular. En los orígenes mismos de nuestra cultura está la mano de este importante hombre. Propició una profunda y radical modernización del seminario, y fue allí donde se inició la lucha contra la escolástica por el desarrollo de una revolución pedagógica. En sus fondos personales encontraron solo 2 doblones. Todo su patrimonio personal lo empleó en las obras que realizó al servicio de su iglesia y de su pueblo. Sirvió a nuestra patria hasta que esta tierra lo acogió en su seno. Espada fue como su época. Nació y vivió sobre el lecho de un volcán. Pero lo más importante se desarrolla ya a finales del siglo XVIII, cuando vamos a encontrar un fenómeno realmente interesante, que es lo que se conoció como escuelas de maestras, de señoras. Habían maestros y maestras, pero lo más interesante es que esto es un movimiento espontáneo, un movimiento que no está dirigido por el propio gobierno español. Y de ese movimiento es el que nace las primeras escuelas que están dando clases a los niños, y lo mismo dan lectura que escritura, que otras materias ya muy primarias, pero que son importantes para estos niños. En otras ciudades de la isla también empezaron a instalarse congregaciones religiosas que fueron tratando del tema educación, porque era parte de su carisma, de su vocación. Por ejemplo, dando un salto en el tiempo, yo sé que Carlos Manuel de Céspedes, antes de venir a estudiar a La Habana, a la Universidad de La Habana y al Seminario San Carlos y San Ambrosio, ya había estudiado en los conventos aquellos de Bayamo, franciscanos y dominicos, las humanidades clásicas, el griego, el latín, el francés, etc. Todo eso lo aprendió en Bayamo siendo niño y adolescente. Se está produciendo también un proceso de acumulación del pensamiento cubano, de consolidación. Fue en las escuelas, en los lugares donde el maestro enseñaba, donde se fue forjando una idea de qué cosa era Cuba, y sobre todo la idea de Cuba, de la Cuba cubana, que era como la definían estos pensadores. Nuestra historia
es raíz, conocimiento de lo que fuimos para entender lo que somos. Fue el magisterio, un campo de batalla desde una Cuba pensada en sus orígenes por sus hijos. Ese fue el camino de la Cuba libre. El maestro tiene que cumplir su tarea sin sustituir a la familia. La familia no puede ser sustituida. Ni el papel del madre ni de la madre la puede, nada más que por excepción, en el caso de un huérfano, a quien un maestro escoja y lo lleve. Tenemos infinitos casos en la historia. La educación es difícil porque va contra los instintos más primarios del ser humano. Y por tanto, esa escuela cubana de lo que trataba era de enseñar esos valores para combatir también aquellos elementos que estaban en la sociedad cubana y que eran necesarios eliminar. Es decir, una escuela laica como una conquista de la tradición, del pensamiento insurgente cubano, basado en el principio de Luz y Caballero, cuando le preguntan sobre cuál era su escuela, y responde: todas las escuelas y ninguna escuela. Esa es la escuela. Esta isla creció y se fortaleció en la lucha por la utopía universal del hombre. Conciencia de nación, amor sin límite a la libertad, sed de cultura, alma cubana que lleva el corazón puesto en esta patria que se llama Cuba.